Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Estamos a 30 de marzo y vamos a tener 33 grados de máxima en Valencia o en Murcia. Ayer en San Sebastián llegaron a los 31. Nunca, desde que hay registros, se había alcanzado esa cifra en este mes en todo el País Vasco. En Gran Canaria hay municipios que están hoy en alerta por los problemas de salud que puedan desprenderse de unas temperaturas que ayer llegaron a ponerse en 38 grados. Así estamos, a 2 días para que termine marzo y recién empezada una primavera en la que se han adelantado varios incendios. El que sigue ardiendo es el de Castellón, con 4.700 hectáreas afectadas y donde hoy preocupa el giro del viento de poniente. Castellón, Alberto Suárez, buenos días. Buen día, efectivamente lo que más preocupa hoy es la meteorología porque se espera fuerte viento de poniente con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Sin embargo, esta noche las condiciones han sido muy distintas, con temperaturas bajas y alta humedad relativa. Una de las buenas noticias que nos dejó ayer el incendio es que ya algunos vecinos han podido dormir en sus casas una semana después de que se declarase el incendio en Villanueva de Viver. Recordamos algunas de las cifras de este incendio: 4.700 hectáreas de terreno de gran valor ecológico calcinadas y un perímetro de más de 50 kilómetros. 29 grados llegaron a tener ayer en Gijón. El día terminó en Asturias con más de 100 fuegos activos y a primera hora se van a incorporar los efectivos de la UME Asturias. Ángel Fabián. Son incendios provocados y ya hay personas investigadas como presuntos incendiarios en una situación que el presidente, Adrián Barbón, ha calificado como de extrema gravedad. Se ha prohibido el acceso a las pistas forestales y hay peligro para algunas viviendas, con los concejos de Tineo, Allande, Cangas de Onís y Piloña como los más afectados, incluso con evacuaciones y confinamientos por precaución. El presidente Adrián Barbón anuncia contundencia contra los autores de los fuegos, a quienes califica de criminales, y pide colaboración ciudadana tanto para las investigaciones como para la rápida localización de los fuegos. Y en Castilla y León hay activos varios incendios en Ávila, en León y en Salamanca. Mario Alejandre. En todos ellos se ha trabajado con intensidad y sobre el terreno durante la noche. El que comenzó el martes a mediodía en la localidad salamantina de Candelario está controlado tras haber consumido 160 hectáreas de la misma zona que ya ardió en verano. Los otros 3, en León, Ávila y también en Salamanca, cerca del límite con Cáceres, se va a evaluar la situación cuando amanezca. La Junta, con una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que al menos desde antes de ayer hablaba de riesgo extremo, ha anunciado que será mañana cuando comience un periodo de riesgo medio de incendios que incluye un refuerzo de los medios, insuficientes según sindicatos y oposición. Este es el panorama, insistimos, a 30 de marzo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. This year we celebrate the 50th anniversary of diplomatic relations between China and Spain. Es uno de los sonidos de la noche. El presidente del gobierno ya está en China. Ha aterrizado esta madrugada en la isla de Hainan. Tiene por delante 2 días de visita oficial. Hoy, principalmente de carácter económico, ha inaugurado el Foro de Boao. Es una especie de Davos chino donde se va a reunir con la directora gerente del FMI. Esta tarde va a viajar a Pekín. En España hoy se aprueba en el Congreso la reforma de las pensiones, aunque ahí en el Congreso y en la política el debate seguirá siendo los vientres de alquiler a partir del caso de Ana Obregón. El PP vira su posición, se abre a regularlo. Afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados. Abordar este tema debe ser siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena. El PP apuesta por la llamada gestación subrogada altruista, que es en la línea que hoy va a defender el Comité Deontológico de la Organización Médica Colegial, cuyo presidente estuvo anoche en Hora 25. El Código de Deontología se basa en los principios universales de la ética y de la medicina. Y hay un aspecto importante que es de la libertad de la mujer, ¿no? Pues efectivamente depende de la condición. Siempre y el gobierno recuerda que la gestación subrogada es ilegal en este país. Que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza o directamente de pobreza y de absoluta precariedad, y que puedan mostrar esa situación al conjunto de los españoles y de las españolas. Lo que subraya el gobierno es, por lo demás, el acuerdo con la Iglesia para que pague 2 impuestos de los que estaba exenta hasta ahora en España. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras y el tributo de contribuciones especiales. Es el compromiso al que ha llegado con el gobierno después de meses de negociación. Va a suponer 16 millones más de recaudación. A partir de ahora, la situación fiscal, la Iglesia pagará los impuestos en la misma medida y por las mismas causas y con las mismas exenciones que cualquier otra entidad sin ánimo de lucro. En Roma, el Papa ha pasado la noche ingresado en un hospital por una infección respiratoria que requerirá de unos días de tratamiento médico. El pontífice de 86 años fue trasladado de urgencia en ambulancia desde el Vaticano. Los médicos han descartado que se trate de una infección por COVID. Es jueves, es 30 de marzo, es un día que nos va a dejar varios titulares económicos.
Porque a las 9 de la mañana se publica el dato adelantado de la inflación del mes de marzo con la previsión de que los precios caigan. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Es lo que espera el Gobierno, que la inflación caiga. En febrero, recordemos, vivimos un repunte, estamos en el 6% interanual, un porcentaje muy superior si hablamos de la cesta de la compra. Jordi Fábrega. En marzo la inflación bajará, es la previsión de todos los expertos y también del Gobierno. Bajará la inflación sobre todo porque estamos comparando los precios de este mes con los de marzo del año pasado, que fue cuando empezó la guerra en Ucrania y cuando el coste de la electricidad y de los carburantes estaba en niveles récord. En este mes de marzo todo apunta a que bajará de nuevo la inflación, pero en un contexto de mucha volatilidad, porque estamos comparando con los niveles de precios de hace un año en los inicios turbulentos de la guerra en Ucrania. La vicepresidenta Nadia Calviño da por hecho que la inflación, que está en el 6% en febrero, bajará en marzo, pero avisa que puede haber otros meses de subida durante la primera mitad del año. Lo que no está claro es qué pasará con el precio de los alimentos. El Banco de España avisa que puede seguir subiendo durante unos meses más. Precisamente el precio de los alimentos es uno de los factores que ha estado disparando la inflación en los últimos meses. Y ahora, después de un año de peticiones, ahora el Ministerio de Agricultura se compromete a analizar la cadena alimentaria. Las organizaciones agrarias llevaban meses pidiéndole al Ministerio datos concretos de lo que pasa con los precios del aceite de oliva o de la leche, por ejemplo, desde el campo hasta que llegan a los supermercados y a nuestras casas. El compromiso del Ministerio sale de la reunión de ayer del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Una reunión, por cierto, a la que no acudió el ministro Planas. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Desde hace más de un año llevan los alimentos disparados, pero será a partir de abril, después de Semana Santa, de hecho, cuando Agricultura empiece a estudiar al detalle qué ocurre en cada punto de esa cadena. Este es prácticamente el único avance que dejaba ayer la reunión del observatorio. 8 grupos de alimentos serán estudiados para observar eslabón a eslabón qué ocurre con los precios. Andoni García de Coag decía a la salida: es necesario que esos estudios de cadena de valor sean compartidos y sean analizados. En el caso del aceite, por ejemplo, las cifras llevan sin actualizarse desde 2020. Desde entonces, hace más de 3 años, llevan desde las organizaciones agrarias exigiendo al Gobierno saber qué pasa con los precios desde el campo hasta la mesa. Pedro Barato de Asaja. Para que haya una equidad, lo justo sería 1/3 para la distribución, para 1/3 para la industria, 1/3 para los productores, que somos nosotros. El campo dice que su situación es de asfixia. Muchos productores están vendiendo a pérdidas y mientras, desde el Gobierno insisten en que la cadena funciona. Now, I'm honored to invite His Excellency Pedro Sánchez. Está siendo muy económica también la primera jornada de Pedro Sánchez en China. Porque participa, lo escuchábamos, en el foro de Boao, una especie de Davos chino, y se va a reunir con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta tarde viaja a la capital, a Pekín, y mañana se reúne con el presidente del país. Moncloa da máxima relevancia a estas reuniones bilaterales en un momento clave en la invasión rusa de Ucrania, aunque estarán centradas en las relaciones comerciales con el gigante asiático. Ángel Villascusa. Las relaciones entre China y España están basadas en un balance comercial desigual. Importamos mucho, pero les exportamos poco. China solo recibe el 1,5% de las exportaciones de España, mientras que el 12% de todo lo que compramos viene del gigante asiático. Mario Esteban es investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Nosotros exportamos sector, ya digo, primario, poco valor añadido, y lo que importamos de China pues es sobre todo bienes de equipo, manufacturas de consumo, sí, manufacturas, es decir, ¿no? Son en principio componentes o productos finales, ¿no?, de mayor valor añadido. Hay sectores en los que España tiene una mayor preponderancia en estas relaciones, como en productos culturales o en el idioma. Políticamente, las relaciones entre los dos países apenas han variado en los últimos años porque nuestro país mantiene una posición similar independientemente del gobierno de turno. Y respecto a temas espinosos como las relaciones con Taiwán o los derechos humanos en China, se ha optado por escudarse en bloques internacionales más que en ir por nuestra cuenta. Esta misma estrategia se ha mantenido, por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania. España, sin embargo, debe estar atenta a la propuesta de paz de 12 puntos de Xi Jinping. Ucrania, ¿no? También está cautelosa, pero está expectante, ¿no? Tiene sentido que el presidente Sánchez pues también quiera, ¿no?, conocer de primera mano el posible alcance, ¿no?, de esta posible mediación, ¿no?, por parte de China, ¿no? Esta visita española no es aislada. En los próximos días viajarán el presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell.
Y hablábamos en portada del debate que se ha reabierto sobre la gestación subrogada, una práctica, insistimos, que está prohibida en España. Pero es un recurso que utilizan muchas parejas españolas en países donde las mujeres no lo hacen por altruismo, sino por dinero, por una cuestión de necesidad. El mayor ejemplo está en Ucrania, es uno de los países donde es totalmente legal el uso de vientres de alquiler, retribuido o no, y es, por cierto, el destino favorito de las parejas españolas. Antonio Martín. Una de las principales clínicas ucranianas, Biotexcom, ha confirmado a la SER que sigue funcionando, aunque no detalla con qué condiciones de seguridad en plena guerra. Lo hace en Kiev y también es posible comprobar en las páginas web de distintas agencias que operan en España y que ofrecen este servicio en otros países que es posible a día de hoy intentarlo en Ucrania. Este es un país donde hay zonas en las que apenas hay cobertura sanitaria y los dos únicos lugares fronterizos en los que los vientres de alquiler son también legales son ahora sus enemigos, ya que son Rusia y Bielorrusia. Así que en la práctica, las mujeres gestantes ucranianas están encerradas y los bebés en una complicada situación legal. Hay otras situaciones semejantes en el mundo donde no hay una regulación concisa. Es el caso de México o de Colombia, lo que implica, por tanto, que no hay tampoco garantías allí para las madres gestantes. Vamos a buscar historias del ámbito local con nuestros compañeros de Euskadi, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, Cristina López Huerta, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Isabel, si unimos Camino de Santiago, Habaneras en la misma frase y además añadimos Bilbao, nos encontramos la historia que nos traes. Sí, se llama Elías Montornés, tiene 80 años, empezó el Camino de Santiago en Barcelona y va componiendo habaneras a su paso, partituras que hace llegar a conservatorios, asociaciones culturales o a Euskaltzaindia, que ha traducido las letras al euskera. Siguiente receptor, pues Radio Bilbao, y ayer mismo nos contaban Hoy por Hoy. Porque yo he escrito diversas habaneras, ¿no? Y al hacer esto del Camino de Santiago, pues ahora de mayor, me propuse pues escribir una habanera dedicada al Camino de Santiago. Y es la traducción al euskera de Ideco Habanera. Nos decía que esta habanera es la nostalgia de cuando caminaba de Reus a Salou cuando era pequeño para ir a ver el mar. Una buena tirada que hacía de manera habitual y que ahora de adulto trata de repetir, lo sigue haciendo, lleva ya varios Caminos de Santiago y en este último repartiendo, como estáis escuchando, esas habaneras que compone por el camino. Ahora mismo está a punto de llegar, nos decía, a Santander. Qué buena historia. Cristina, la Semana Santa, pero con el tacto, palparla, ¿no? Esa es la experiencia que han podido tener un grupo de invidentes en Toledo. Sí, una veintena de personas ciegas han podido participar en una experiencia inmersiva destinada pues, a hacerles disfrutar del resto de sentidos, ¿no? Que también están asociados a las procesiones, no solo verlas. En la iglesia de las Santas Justa y Rufina, en Toledo, en el casco histórico, han podido, por ejemplo, tocar las imágenes. Esa es la cabeza del Cristo. Porque es que la Virgen está más para arriba. A ver si la pudiera yo bajar, no puedo. No, esta es la cara del Cristo. Les van explicando lo que es cada cosa. Pudieron también tocar los relieves de los mantos, de los estandartes que salen, los faroles, también oler el incienso. Eso es el incienso. El incensario es el artilugio en el que se quema el incienso. Obviamente nos vamos a dar el que está encendido para que nos queméis. Tenemos uno apagado, o sea, sin incienso, para que veáis lo que Aunque una de las cosas que más les gustó fue tocar las cornetas y tambores. Es el tambor y la baqueta, ¿la puedo tocar también? ¿Esto cómo va? Así. Los más valientes, incluso Ángel, se pudieron meter bajo la borriquita que sale el Domingo de Ramos para hacer de costaleros por un día. Qué bueno, buena experiencia esta. Isabel, se abre expediente a 2 escaladores porque su práctica no está favoreciendo la conservación de las aves. Es lo que dice la Diputación de Vizcaya, sí que ha expedientado a esos 2 escaladores por escalar en el macizo de Ogoño, prohibido en esta época del año porque en esa pared anidan alimoches. Íñigo Zuberogoitia es el técnico de conservación de aves de la Diputación. En la zona de Urdaibai hay solo un territorio de alimoche. Y este territorio, en los últimos 25 años, solo ha sacado adelante 4 pollos, 2 de ellos en los 2 últimos años. Y la mayoría de fracasos se debe a las molestias. Es una especie amenazada, están recuperándola poco a poco. Molestias como las que suponen, nos decían los escaladores, la multa es una forma de acabar con ello. Isabel, Cristina, hasta luego. Un beso, Hasta luego. agur. Besos.
Y vamos con nuestra propuesta cultural para empezar el día. Es una propuesta musical, de hecho, un nuevo disco de José Ignacio Lapido. Dani de la Fuente. Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola. Si cuando vi tu flow yo dije wow y mi pistola se dispara sola, no les dice nada. Qué malo eres. Les recomiendo escuchar a este hombre que se ríe, José Ignacio Lapido. La salvación solo es una palabra a la que nos encadenaron. Lapido es uno de los mejores escritores de canciones que tenemos y acaba de regresar con A Primera Sangre. Viene del mundo de los duelos me imagino que del siglo XVIII, XIX. El hacer canciones o cualquier tipo de creación artística o literaria tiene algo de lucha. 11 canciones, 11 poesías sobre el amor, la amistad, la infancia, el paso del tiempo, la belleza, la melancolía. Puede que el amor y la muerte terminen firmando la paz. Y sobre todo, sobre la muerte. En la música pop realmente el tema de la muerte apenas se toca. Cuando uno tiene más pasado que futuro, es el momento de encarar este tipo de temas, de dramatizarlo. Cuando nos llegue la revelación y estemos curados de espanto y Dios o el diablo se unan a la conversación. Un disco con una profunda carga política y social que pueden disfrutar también en directo porque empieza gira de presentación. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.